Muy bien, pues en primer lugar, gracias a Dios, Alan, por estas entrevistas en Zoom, porque es tan importante que podamos nosotros estar conscientes de la época en que estamos viviendo. Los cristianos tenemos que estar conscientes también de la importancia, de la enorme responsabilidad que tenemos de trazar bien la palabra de verdad. Vivimos un tiempo por demás peligroso, tal vez ha sido la época más peligrosa de toda la historia, exceptuando los primeros 3 siglos del cristianismo, cuando fueron perseguidos y pues echados al Coliseo Romano. Pero en cuanto a herejías y en cuanto a problemas de doctrina, nunca la historia habíamos sido testigos de algo semejante, como los vientos de doctrina que están entrando a la iglesia ajenos a la palabra de Dios. Uno de estos es precisamente el tema que vamos a abordar, que se clasifica como la teología, los que quieran apuntar, de el reemplazo. Así le llaman, la teología del reemplazo. ¿Qué trata esta supuesta falsa teología que se está enseñando y que hay muchas organizaciones cristianas también, desgraciadamente, que la enseñan? Bueno, dicen que la iglesia ya reemplazó a Israel, que Israel ya no tiene ningún papel dentro del calendario cronológico de Dios, ni tampoco dentro de su plan divino, que la iglesia absorbió completamente todas las bendiciones de los pactos y que nos pertenecen a nosotros, y al mismo tiempo enseñan algo que es todavía mucho más grave, que se conoce como el preterismo o el amilianismo, o sea que todo lo que es el Apocalipsis y las profecías para los últimos tiempos están completamente espiritualizadas, que ya se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos invadieron y destruyeron Jerusalén. Ahí se cumplió Mateo 24 y el Apocalipsis completamente, ¿verdad? Ya son profecías que tampoco tienen que ver con el futuro. Es increíble que podamos nosotros vivir este tiempo tan peligroso y que podamos realmente buscar un sentido común o una lógica elemental, una razón para poder decir, bueno, a estos supuestos teólogos de la teología del reemplazo, del preterismo, del amilianismo, ¿en qué bases estas conclusiones? La Biblia, mientras más la profundizamos, es más clara. Y cuando decimos que pues ya la iglesia tomó el papel de Israel, esto también viene o proviene de lo que se conoce como la teología de la Reforma. Hay una cierta denominación cristiana que enseña esto, que la iglesia, vuelvo a repetir, ahora ya tomó el lugar de Israel, que Israel ya que es una cosa completamente del pasado. Muy bien. Partiendo de esta base, para que puedan entender qué es lo que vamos a abordar, ¿cuál es la raíz del problema por lo cual se enseñan estas falsas doctrinas? En primer lugar, por no entender, número uno, por no entender el lugar de Israel y el lugar de la iglesia, que son dos entidades completamente diferentes. Israel, de acuerdo a la Biblia, es la esposa de Dios el Padre, y la iglesia es la novia. Según de 1 al 3 dice Pablo, es como la iglesia es como una virgen desposada que se celebrará las bodas hasta Apocalipsis capítulo 19. Entonces, partiendo de este punto tan claro, ¿verdad? Que Israel es la esposa de Dios y que es una entidad divorciada de Dios, porque Dios se divorció de Israel, y así lo dice en Jeremías, lo encontramos en varios profetas, que Dios se divorcia y le dice a Israel, hazte un lado, ¿verdad? Cuando rechazan a su hijo, ya es la culminación del abandono de Dios a Israel.
Entonces, Israel formó parte de una entidad bíblica a través de la cual Dios, al llamar a Abraham, los comisionó para que fueran testigos de las buenas noticias de que había un Dios único. Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 8, dice en el hebreo, Shema Yisrael Adonai Eloheim Adonai Echad, que significa, o traducido es, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Entonces Dios le comienza a enseñar a Israel, vayan al mundo politeísta, porque en aquel tiempo provenían todas las religiones, pues los sumerios, los babilonios, perdón, los egipcios que adoraban a dioses, etcétera, etcétera, y Dios forma a Israel para que vayan al mundo y den testimonio de que el Dios que creó los cielos y la tierra, uno es, y ese Dios todopoderoso, al cual se le llamó después Jehová, Éxodo capítulo 2, capítulo 3, es Moisés a que se le da esta revelación, anteriormente es Adonai nada más, o Elohim, antes de que Dios se revelara. Era importante que Israel pudiera entender esto. Israel, al tener una relación con Dios única, es para que pudieran ellos a través, insisto, quiero leer aquí en Romanos capítulo 9, lo que Dios le entregó, el papel tan privilegiado que Dios le dio a Israel. Dice Romanos 9, versículo 4, dice Pablo, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces Israel es escogido por Dios para dar testimonio de un solo Dios, para que a través de ellos recibiéramos las leyes de ese Dios, las leyes civiles que se encuentran en Deuteronomio, las leyes ceremoniales que se encuentran en el libro del Levítico y las leyes que se encuentran en el libro del Éxodo, para saber cómo poder adorar a Dios. Entonces Dios quería, al crearnos, que entendiéramos que no somos independientes, no venimos de los animales. El Dios que nos creó tiene un propósito para nosotros, y para ello escoge una nación que fue Israel. Si hubiera sido España o los franceses hubieran dicho, ¿y por qué no escogió a los franceses? Y si hubiera sido los mexicanos, los hondureños hubieran preguntado, ¿por qué no escogió a los hondureños? La cuestión es que Dios escoge a una nación que es Israel, para que vayan al mundo a dar testimonio de quién es Dios, de que las leyes vienen a través del Antiguo Testamento, que ellos llaman la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y para que a través de ellos vinieran las Sagradas Escrituras, para que pudiéramos entender que, como dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento, la salvación viene a través de los judíos. El Mesías tenía que venir de la nación de Israel genéticamente, porque el Mesías tenía que ser varón. Entonces el Mesías tenía que traer las credenciales que él descendía de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Salomón, de David, hasta la Virgen María. Entonces, y en cuarto lugar es que Dios quiere que Israel fuera de donde viniera el Mesías, las Escrituras, las leyes y el testimonio de Dios. Una vez que Israel, o esta entidad que Dios escoge, le rechaza y escupen sobre él y maldicen a Jesucristo, en ese momento Dios se aparta de Israel, pero no definitivamente. Aquí ya vamos a comenzar a comprender. Dios hace a un lado a Israel, escuchemos esto, temporalmente. ¿Dónde encontramos este apartamiento de Israel temporal? En Romanos 9, 10 y 11. Son 3 capítulos que el apóstol Pablo escribe para que la iglesia entienda que nosotros no somos Israel. Dice Romanos 11, versículo 1. Digo pues,
¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y contesta el apóstol Pablo, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Y luego dice el versículo 5, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, Dios se hace un lado de Israel temporalmente, nacionalmente, espiritualmente, y Dios forma otra entidad llamada la iglesia. La iglesia no estaba en el Antiguo Testamento, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, la iglesia fue formada el día de Pentecostés mediante el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma a estos seres humanos, griegos, judíos, mexicanos, españoles, etcétera, etcétera, del mundo entero, o sea, el mundo de los gentiles, es mezclado con los judíos que aceptan al Mesías o a Jesucristo como su Salvador, que se les llama mesiánicos, y este remanente de los judíos entra a la iglesia a pertenecer a lo que se llama el cuerpo de Jesucristo, por el amor de Dios. El cuerpo de Jesucristo no existía en el Antiguo Testamento, es una entidad completamente nueva, donde el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no moraba dentro de ningún ser humano. Venía, por ejemplo, sobre Sansón, y Sansón era un hombre, desgraciadamente lo pintan como Rambo, que su fuerza venía de sus músculos. No, de ninguna manera. Tal vez era tan flaco, ¿verdad?, como muchas personas que nos rodean, pero la fuerza venía del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se salía de Sansón, y Sansón era un hombre común y corriente que no podía levantar ni siquiera un trompo. Así que vemos nosotros cuando venía sobre David, David escribía el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me desampararon? Escribió toda la crucifixión 1000 años antes, porque el Espíritu Santo entró en él. Entonces el Espíritu Santo, antes del Nuevo Testamento, entraba en las personas y se salía. No hacía la morada dentro de ellos como lo hace actualmente dentro de todos los creyentes que formamos la iglesia de Jesucristo. Esto es muy, muy importante, y comenzamos a ver cómo se nos caen las escamas de los ojos al entender claramente que la iglesia no es Israel, Israel no es la iglesia no existía hasta el día de Pentecostés, y Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, lo explica con una claridad completamente divina. Dice Efesios capítulo 2, versículo 14. Este pasaje es de los más importantes del Nuevo Testamento, explicándonos la diferencia de la iglesia como una nueva entidad y como el cuerpo de Cristo. Dice Pablo, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, está hablando ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles. Esta mezcla entre judíos y gentiles fue el problema en el libro de los Hechos. Todo el libro de los Hechos comenzaron los apóstoles, Pedro, Pablo, convertido después de todos, a preguntarse, oye, pero es que nosotros somos los escogidos de Dios. Aquí está el Antiguo Testamento, que Israel es el escogido de Dios. Y no entendían los apóstoles que ahora los gentiles iban a formar parte, iban a estar mezclados en el cuerpo de Cristo. Pablo tuvo que tener una visión especial, Pedro, de un manto que descendió del cielo. ¿Se acuerdan del libro de los Hechos? Estaba en el techo de una azotea, y donde en el manto veía animales limpios e inmundos que les prohibía en Levítico 11 comer al pueblo de Israel. Y la voz le dice a Pedro, no llames inmundo lo que Dios limpió. Entonces Pedro comienza a entender de que ahora el Espíritu Santo estaba cayendo sobre los gentiles. De ahí la razón y la necesidad
de que hablaban en lenguas, ¿verdad? Porque las lenguas eran una evidencia, no existía todavía la comprensión de que era la iglesia, era una evidencia para demostrar que realmente tenían al Espíritu Santo, porque esto así se requería al principio de la formación y de la mezcla de judíos con cristianos. Entonces más tarde tienen un concilio, ¿verdad? Ya los apóstoles, y donde se junta Pedro y con Pablo, con todos ellos, para determinar qué cosas del Antiguo Testamento eran todavía factibles bajo el Nuevo Testamento. Si debían seguir celebrando las fiestas, si debían seguir guardando el sábado, si debían seguir teniendo los ritos y las ceremonias del Antiguo Testamento. Entonces, en este concilio, Hechos capítulo 15, se determina que ninguna de las cosas, los ritos, las ceremonias, los sábados, los días de fiestas del Antiguo Testamento, no tenían pertenencia para la iglesia. Y lo único que deberían mantenerse era la fornicación y no comer la sangre de los animales. O sea, si vas a matar una gallina, móchale, ¿verdad? Córtale la cabeza, desángrala y después la metes a hervir. Pero nunca los cristianos comemos animales con su sangre, por el valor simbólico precioso que tiene la sangre, que ese es otro tema. Entonces el libro de los Hechos, en conclusión, es un libro que no es doctrinal, es un libro que narra la transición entre judíos y entre cristianos. Es un libro narrativo, es un libro histórico. Entonces las doctrinas las explican después en los Hechos, en Primera, Segunda de Corintios, Efesios, Colosenses, Gálatas, Primera, Segunda de Pedro, etcétera, etcétera. Los apóstoles ya explican en las epístolas lo que realmente sucedió en el libro de los Hechos. Por eso no podemos tomar del libro de los Hechos algo como doctrinal, sino explicativo, histórico, porque es un libro en transición entre el judaísmo y el cristianismo. Es muy importante de poder entenderlo. Entonces dice Pablo, regresando a Efesios 2:14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antes de Cristo había una pared donde Cristo lo dijo continua y repetidamente en los evangelios. Y acordémonos aquí de algo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan pertenecen al Antiguo Testamento. Los evangelios no pertenecen a la iglesia. Así que todo lo que está en los evangelios, Cristo habló bajo la ley. Y hasta el momento de la crucifixión se rompió el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, se rompe de arriba hacia abajo, dándonos a entender que ahora ya teníamos entrada todo mundo sin la necesidad del ministerio sacerdotal que Dios fundó con Aarón y con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, había una barrera que nos separaba de los judíos. Y Cristo dijo, he venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Cristo venía a ofrecerles a Israel que Él era el Mesías y el reino. Cristo viene a ofrecerle al pueblo de Dios el reino, pero el pueblo de Israel, que era el de Dios en el Antiguo Testamento, ahorita Israel no es el pueblo de Dios. Ahorita no hay Israel, no hay griego, no hay español, no hay inglés, y aunque no es el pueblo de Dios, porque ahora el pueblo de Dios es la iglesia, la mezcla de judíos con todas las nacionalidades, Israel está sentado, podríamos decir, en la banca, esperando a que venga la tribulación, para que una vez que la iglesia sea sacada en el arrebatamiento, Dios regrese con Israel y se cumplan las promesas de Él a través del sufrimiento que tienen que experimentar, y cuando reconozcan al final de los 7 años de tribulación que Jesús es el Mesías, entonces dice Romanos 11, 25 y 26,
todo Israel se salvará. Pero seguimos aquí en Efesios, hemos explicado el versículo 14. Derribando la pared de separación, ¿cuál? Entre judíos y gentiles. A eso vino Cristo. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear, escuchemos esto, para crear en sí mismo de los dos, o sea, de judíos y de gentiles, un solo y nuevo hombre. Esta creación nueva, ¿se acuerdan? 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva creaciones, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La iglesia es algo nuevo, es una nueva creación, es un hombre nuevo que Dios crea, que no existía en el Antiguo Testamento. Y mediante la cruz, versículo 16, reconciliar con Dios otra vez a ambos, o sea, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, el odio que existía entre los gentiles, entre los judíos que se envanecieron. No, somos hijos de Abraham, le dijeron a Cristo cuando venimos, y tú eres hijo de fornicación. Así calificaron a Cristo, y había un odio tremendo contra los judíos, contra los samaritanos. Recordamos que los judíos ni por Samaria podían pasar, porque se habían mezclado con otras personas babilónicas o de Irak, etcétera, etcétera. Y Cristo en la cruz muere y dice, yo muero por todos. Ahora no muero solamente por los judíos, muero por todos aquellos en cualquier parte del mundo, lengua, tribu, nación. Israel ya no es el pueblo de Dios, ahora ustedes son los que van a formar parte un nuevo hombre. Y dice el versículo 18 de Efesios 2. Porque por medio de él, o sea, de Cristo, los unos y los otros, otra vez, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora los judíos ya no les tienen que hacer ceremonias, ni matar corderos, y eso lo hacen los judíos ortodoxos, los que no se han convertido, los que rechazaron a Cristo. Pero Cristo viene ahora y dice, ya tenemos entrada todos. Ese es el mensaje de las buenas noticias. Ya no tienes que hacer ningún sacrificio. Por ejemplo, en la iglesia católica, lo que es la misa, tú le preguntas a cualquier católico, con mucho respeto, desde luego, ¿verdad? Oye, hermano, primo, abuelita, ¿tú sabes lo que es la misa? No, el 99% no te va a saber contestar. Te van a decir, bueno, pues es la Eucaristía, que ni siquiera saben qué es la Eucaristía, saben que es la hostia y que Cristo se transforma cada 8 días en la hostia y que al recibir la hostia están recibiendo a Cristo. Bueno, de acuerdo al segundo concilio de Trento, apúntalo, segundo concilio de Trento, la misa, escucha esto, es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. O sea que cuando el cura o el sacerdote entra al altar, él dice en latín, me acuerdo todavía de las palabras en latín porque yo fui acólito cuando éramos niños, hasta inclusive quise ser padre católico, ¿verdad? Estaba buscando a Dios de niño con todo mi corazón, y cuando entra el sacerdote al altar, dice en latín, introibo al altare Dei adem culetificat juventudes meam. Me introduzco al altar de Dios a ofrecer sacrificios por los vivos y los muertos. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña por el amor de Dios. O sea, Cristo está aquí, muere en la cruz, y los judíos se brincan la cruz y siguen ofreciendo los sacrificios arónicos sin tomar en cuenta lo que hizo Cristo. Los católicos se brincan la cruz y siguen ofreciendo ellos, dizque un sacrificio que es la misa para que seamos aceptados a Dios. O sea, esta es la ignorancia de lo que Dios hizo en la cruz, tanto de los judíos como de las muchas religiones. Por ignorar las escrituras, siguen ellos celebrando ritos, ceremonias, Viernes Primero, Semana Santa, etcétera, etcétera, rezarle a los santos, a las vírgenes, bueno, todas las cosas que sabemos que por la ignorancia de las escrituras lo siguen haciendo. Y esto fue lo que Cristo dice, por medio de él, yo en la cruz del Calvario,
ya muero por ustedes y abro el camino para que ya no le reces a San Pancho, ni a San Jeremías, ni a San Goloteo, ni a la Virgen de tal fulana de tal, ni a de la Macarena, ni a de los Lagos. Soy yo ahora el que hice el sacrificio, se los ofrezco a ustedes, cree en mí este sacrificio, te regalo la salvación, sígueme y yo te introduzco a la presencia de mi Padre. Dice Hebreos capítulo 10, el apóstol Pablo, por un camino nuevo y vivo que él inauguró a través de su muerte en la cruz. Entonces, esto es lo que Pablo dice. Entonces dice el versículo 19, ya casi para terminar, así que ya no somos extranjeros ni tampoco advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta familia no existía en el Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir, la iglesia, el nuevo hombre, la nueva creación, no existía en el Antiguo Testamento. Y finalmente dice el versículo 20, que es fundamental también porque hay muchas herejías respecto a este versículo, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? ¿Qué es un fundamento? Es la parte básica con la que se inicia una construcción, una casa, un edificio, y sobre ese fundamento se construye o se levanta el edificio. Entonces, el fundamento donde la iglesia crece es el de los apóstoles, que son las cartas que están escritas en la Biblia. Edificados, somos levantados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Esto lo menciono porque hay otra herejía, ¿verdad?, que surgió hace algunos años de bastantes personas que se dicen apóstoles. Válgame Dios, ¿verdad? Increíble, apóstoles y los nuevos profetas del Nuevo Testamento. Y ahora los apóstoles ya no existen. Para ser apóstol había una condición importantísima. Haber sido testigos de Cristo, esto está en Hechos capítulo 1, desde el bautismo de Cristo en el Jordán hasta su resurrección. Era la necesidad de poder ser llamados apóstoles. Pablo fue la única excepción. Y por eso se llama él, que él fue el último de los apóstoles, como un abortivo, porque él no fue testigo hasta después de la muerte de Cristo, que Dios le llama y excepcionalmente lo hace un apóstol. Pero entonces, si alguien me dice actualmente que es un apóstol, le digo, pues entonces tú perteneces al fundamento, ¿verdad? Porque el fundamento fueron los apóstoles de Jesucristo. Y ese ministerio apostólico, ¿verdad?, ya no existe. Ahora somos pastores, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera. Y eso del apóstol, ¿verdad?, pues es una barbaridad. Y yo no sé de dónde lo sacaron, ni en la Biblia del Mormón se encuentra esto. Pero así hay tantas doctrinas, Alan, que entran a la iglesia, que tenemos que estar listos y atentos a todas estas cosas para poder entender claramente y trazar bien la palabra de verdad. Muchas gracias, Armando, por este estudio. Entonces, por lo que estamos viendo en esta exposición, sí podemos catalogar de herejía, ¿verdad?, esta doctrina que dice que la iglesia reemplazó a Israel. ¿Sí se puede catalogar como una herejía? Mira, repito, hay una denominación cristiana, evangélica, que cree esto. Entonces, no le llamaría una herejía, le llamaría una falsa enseñanza. Hay diferencia entre un falso maestro, un falso profeta y un maestro que enseña cosas equivocadas. Entonces, yo le llamaría una falsa enseñanza que ha hecho mucho daño a la iglesia. Porque, repito, hay una denominación que cree que Israel y la iglesia es lo mismo y son nuestros hermanos en Cristo. O sea, allá en el cielo se van a salvar porque creen en la sangre de Cristo y tienen la fe en Cristo y la resurrección. Pero es una falsa enseñanza que minimiza y confunde a la gente respecto al papel que la iglesia tiene que desempeñar. Ok, gracias. También, rápido, otra pregunta. Tú nos decías cómo actualmente Dios se apartó de Israel temporalmente, ¿verdad? Sigue estando en los planes de Dios.
Entonces, en la actualidad, nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ¿cuál tiene que ser nuestra perspectiva hacia Israel en el presente? ¿Verdad? ¿Orar por ellos o qué tenemos que hacer? Sí, recordemos algo, ¿verdad? En la parábola de la higuera, Mateo 24, 32 al 34, Cristo claramente se refiere a la higuera como Israel. Una vez que identificamos que la higuera es Israel, porque el día anterior maldijo una higuera, simbolizando que al rechazarlo, ¿verdad? Y les dijo, hasta que el Hijo del Hombre regrese, ¿verdad? No van a poder decir, alabado sea el Señor, que va a ser en su segunda venida. Entonces, a todos los judíos ahorita se les ofrece la salvación, y ahorita la salvación es, repito, para griegos, judíos, porque no son el pueblo de Dios. Pero Israel como identidad y como nación, Dios no ha terminado con ella. Y Jerusalén, que es la ciudad santa de Dios, donde Cristo va a regresar y donde van a ser los cuarteles generales de Cristo cuando regrese, mantiene todavía esta excepcionalidad, esta distinción de ser la ciudad de Dios, porque entonces vendrá la nueva Jerusalén del cielo y entonces esta antigua Jerusalén ya no existirá. Entonces tenemos que orar por la salvación de los judíos, de los Israel, como de todas las personas del mundo, porque repito, ahorita no son especiales para Dios, ahorita el pueblo de Dios es la iglesia. Amén. Podría decirse que solamente hablando proféticamente sigue siendo Israel el reloj profético de Dios en la tierra, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las profecías, claro, de los últimos tiempos, si Israel no regresa en el 48 a su nación, ¿a quién le va a perseguir el anticristo? Si Israel no hubiera regresado en el 48 a su nación, ¿cómo van a reconstruir un tercer templo? Si Israel no hubiera regresado en el 48, ¿cómo podríamos entender claramente el plan de Dios? Entonces Dios en su misericordia permite que Israel resucite nacionalmente. El regreso de Israel en el 48 fue la resurrección nacional, pero falta la resurrección espiritual. Esto es importante que uno que preguntas, porque la Biblia menciona dos tipos de resurrecciones de Israel. Ya tuvieron la nacional, están en su tierra, pero no pueden tener templo porque no tienen ni la vaca Heifer, ni tienen tampoco los sacrificios, porque se encuentra debajo de la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, lo que era el templo de Israel. Entonces, Israel nacionalmente ya está en su tierra, y esto es un hecho inmensamente milagroso en la historia del cristianismo, indicándonos Dios al regresar a Israel en el 48, que no nos olvidaron. Y para que no nos ensoberbezcamos, como dice Romanos capítulo 11, de que Dios no ha terminado con Israel. Para todos los que creen, como decíamos de la teología del preterismo y del reemplazo, que ya Israel no tiene, ahí está Israel en el 48. Es el milagro más grande del siglo XX. Sí, es importante entender esto porque platicábamos mi esposa Celia y yo que desde que somos chiquitos hemos escuchado que Cristo ya viene, y muchos cristianos ya lo han tomado como una burla y dicen, pues no viene, no ha venido. Pero los tiempos de ahora no son similares a hace 20 años, hace 10 años. Israel, repito, como lo acabas de decir, hay que estar atento a lo que está pasando hoy en día en Israel, ¿verdad? Y además, Cristo no podía venir porque para que venga Cristo se tiene que manifestar el anticristo. Y Cristo no podía venir porque la tecnología impedía, la que no descubierta, que el anticristo viniera. Pero ahora que el mundo ha llegado a una tecnología tal, donde se usa ya todo lo que es el control de la biometría, que los pasaportes ya ni los enseñas. Ahora cuando nosotros entramos a Estados Unidos, ya no necesitas ni meter el pasaporte, nada más una cámara te ve tu cara y pasas, etcétera, etcétera. La tecnología tenía que llegar a este punto de avance y de modernismo para que pudiera un solo hombre, que es el anticristo, gobernar al mundo. Entonces, hace 10, 15 años era imposible que el anticristo surgiera porque esta tecnología no existía. Pero ahora que existe esta tecnología en la que se puede ya marcar chips y se puede controlar económicamente, como ya se está haciendo
la economía a través de las computadoras y de las máquinas y de las naciones, ahora es posible, en la época que vivimos, que un solo hombre pueda gobernar el mundo. Por eso Cristo no había venido, porque el tiempo de Dios no se había cumplido. Bueno, aquí hay una pregunta, no sé si has leído últimamente algunos artículos que han salido de China, científicos, sobre el núcleo de la Tierra que se está deteniendo, y varias preguntas hay relacionadas, por ejemplo, del hermano Sergio Martínez, sobre el reloj de Apocalipsis que fue adelantado y la noticia del núcleo que se está deteniendo, y por lo tanto, si esto podría significar que los días serían acortados. No sé si has escuchado, acerca de esto del núcleo, lo que se está descubriendo en el núcleo de la Tierra. Bueno, eso es incongruente, eso no puede ser. El núcleo de la Tierra, nadie sabe lo que es, lo único que se sabe es que de dentro de la Tierra surge el magnetismo a través del polo norte. Por eso todas las brújulas apuntan hacia el norte. Entonces, el núcleo de la Tierra no puede cambiar. Lo que puede cambiar es la inclinación de la Tierra, que tiene 23 grados y medio sobre su eje, y que va a suceder con los temblores del tiempo de la tribulación. Pero nadie puede decir ahorita que va a cambiar el núcleo de la Tierra, porque el núcleo de la Tierra nadie lo conoce. Lo único que sabemos es que es fuego. Es la única revelación que podemos tener. Dentro del núcleo de la Tierra se encuentra también el infierno, que no es coincidencia. Otra pregunta que hacen varias personas es que va a pasar con el Espíritu Santo, si será quitado de la tierra cuando sea el arrebatamiento. Y lo quiero unir a otra pregunta, porque dice una hermana que en su iglesia nunca se predica del arrebatamiento, que porque solamente el apóstol Pablo lo mencionó una sola vez, y por eso no tiene que estarse predicando acerca del arrebatamiento, ¿verdad? Bueno, que lea Juan capítulo 14, 1 Corintios 15, 50, 53, 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Cuando la gente habla así, Alan, de veras denotan una impresionante. En primer lugar, yo le llamaría mucha soberbia. O sea, pues yo leí toda la Biblia y ya no encuentro esto. ¿Sabes una cosa? Ponte a estudiar más, mamacita, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que hables sandeces y barrabasadas? Porque son tonterías. Entonces, el arrebatamiento está claramente expuesto en 1 Corintios 15, 51, 53, 1 Tesalonicenses. Hay 3, 4, 5 pasajes del arrebatamiento, y además es bíblico. Cuando alguien dice, no, es que es algo hace 2 siglos, espérame tantito, la iglesia la Biblia tiene 2000 años, entonces no es de hace 2 siglos. Ahí está por el apóstol Pablo. Y si le quieren arrancar las hojas a las doctrinas del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces son gente que quieren ellos adaptar lo que ellos creen a su propia perspectiva, y aquello que ellos no aceptan, realmente arrancan las hojas de la Biblia. Y cuando tú haces eso, decir, pues yo solamente creo unas partes de la Biblia, pero no todas las partes de la Biblia, es cuando nos volvemos soberbios. O tomamos los 66 libros de la Biblia como inspirados por Dios, o únicamente lo que nos conviene a nosotros. Y Apocalipsis 3 también, ¿verdad? Que habla acerca del arrebatamiento. Hasta Apocalipsis 3 se menciona a la iglesia, ya nunca más se vuelve a mencionar en toda la inicio de la tribulación, en la gran tribulación. Digo, hay tantos versículos como tú dices, ¿verdad? Simplemente estaba mencionando que un pasaje que utilizan también para sostener, como ya vimos, esa falsa doctrina, es Primera de Pedro, capítulo 2, donde dice, ¿verdad?, que ahora nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y ellos dicen, ya Israel ya no es, sino que ahora somos nosotros, y utilizan este pasaje para decir, la iglesia ha reemplazado a Israel, ¿verdad? Bueno, digo, todo eso es verdad, que somos precisamente, ya no es Israel, pero Dios no ha acabado con ellos, repito, están en la banca. Entonces, esto no significa que Dios haya desechado a Israel. Dentro del plan de Dios,
Él va a regresar por ellos durante la tribulación. Por eso la iglesia es imposible que pueda estar en la tribulación, porque son los 7 años de la semana 70 de Daniel 9, 23, 24 al 27, donde Dios tratará con Israel, y a través del horno que van a atravesar en la tribulación, se van a convertir para creer en Jesucristo. Pero el hecho que seamos linaje escogido, nación santa, no significa, lo acabamos de ver, lee por favor Romanos 9, 10 y 11. Ellos están en la banca, ahí, pero pertenecen todavía al plan de Dios. O sea, Dios no ha acabado con ellos. Terminará con ellos cuando la iglesia sea sacada del mundo. Así es, amén. Sí, aquí tengo una pregunta, tío, buenas noches. Hacen referencia con la práctica todavía judaizante dentro de las iglesias y mencionan también que hay iglesias que pueden llegar a festejar algunas fiestas. ¿Hasta qué punto es sano esto? ¿Hasta qué punto se está cayendo ya en el judaísmo? ¿Nos podrías hablar acerca de este movimiento y de la prudencia que debe de haber dentro de una iglesia en cuanto a estas prácticas? Claro, todo eso todo tiene una raíz siempre por ignorar la palabra de Dios. En primer lugar, si se lee Levítico 23, del 1 al 3, vamos a ver que las fiestas no eran de los judíos. A ver, vamos a abrir los ojos del corazón. Las fiestas, la Pascua, los primeros frutos, el Pentecostés, el arrebatamiento, las trompetas, el juicio o Yom Kippur y el Sukkot, que es los tabernáculos. Las 7 fiestas no eran de los judíos, eran fiestas de Dios, donde Dios se las da a Israel para que a través de las fiestas escondiera Dios a Cristo, porque en las 7 fiestas está Jesús detrás de cada fiesta, como la Pascua, que fue la primera, Él era el Cordero de Dios. Muy bien, ahora que ya Dios termina con Israel, las fiestas no las tenemos que celebrar para obligación o para cumplir un rito. Por ejemplo, nosotros nos encanta celebrar los tabernáculos cada año para enseñarle al pueblo qué es los tabernáculos, qué es la fiesta que vamos a celebrar en el milenio, pero no por obligación o por lo que tengamos que hacer, sino para educar al pueblo. Es como agarrar el libro del Levítico y mostrarles la fiesta de los tabernáculos de una forma, en lugar de audio, ¿verdad?, visible a través de una pantalla y una televisión. Pero eso no es ningún problema. Pero si alguien lo quiere celebrar como obligación, o porque tengo que guardar el sábado, y tengo que guardar la Pascua, y cuando hay ese tengo, es cuando ya no existe bajo nosotros. Por eso hablamos del diezmo. El diezmo en el Antiguo Testamento era obligatorio. En el Nuevo Testamento, de los Hechos al Apocalipsis, desaparece el diezmo. 1 Corintios 16, del 1 al 3. Ahora es ofrendas, ya no es diezmo. Entonces es una equivocación cuando los pastores decimos a la iglesia, traigan sus diezmos, porque nos limitamos a un 10%. Y ahora dice 2 Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Ya no es obligatorio. Ya Dios no te dice, tráeme el 10, el 15, tráeme lo que tú sientas en tu corazón. Ahora es el 15, el 20, el 30, si eso era en el Antiguo Testamento. Entonces todo eso es lo que tenemos que entender estudiando las Escrituras. Sí, aquí hay una pregunta de José Luis Mondragón que dice en Juan 3:13, Cristo dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿A qué se refiere este pasaje al decir el Hijo del Hombre que está en el cielo, tiempo presente? Cristo estaba en el cielo cuando estaba al mismo tiempo en la tierra, y si no, ¿cómo esto no delimita su omnipresencia? Claro, o sea, cuando Jesús hizo el Hijo del Hombre que está en el cielo, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Pregunta, ¿para qué estás aquí en el mundo? Si tu reino no es de este mundo, ¿a qué veniste? Bueno, es que hay que entender la dimensión espiritual. Nosotros los cristianos habitamos 2 mundos ya estamos en la eternidad, porque se nos ha dado la vida eterna. Ya tenemos acceso a la presencia del trono de Dios. Dice Hebreos, acercándonos confiadamente
al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Entonces podemos decir, estamos en el cielo espiritualmente y en la tierra estamos física y visiblemente. Entonces cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo, está diciendo lo mismo. Nosotros, nuestros nombres ya están escritos en el cielo, ya estamos en el cielo posicionalmente, pero aquí estamos experimentalmente todavía en la tierra. Otra evidencia de que Dios no ha terminado con Israel puede ser, como aquí están escribiendo en el chat, que en el tiempo de la tribulación justamente los 144,000 van a ser judíos, ¿verdad? Donde van a estar predicando el evangelio, ¿verdad? Esto podría ser otra evidencia de que Dios no se ha olvidado, ¿verdad?, de Israel. Claro, y sobre todo, por ejemplo, en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, Zacarías 14, Zacarías 12, que explica la batalla del Armagedón, capítulos 12, 13 y 14 de Zacarías, dice en el capítulo 12, en aquel día, versículo 8, Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre todos los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Vale? Entonces vemos nosotros que aquí está hablando ya cuando la segunda venida, cuando viene Jesucristo, y lo van a ver los judíos y se dan cuenta, Dios mío, pero tú eras el Mesías. Y en ese momento es cuando se convierten, y dice la Biblia, derramaré espíritu de gracia sobre ellos, dándonos a entender que Dios no ha terminado con Israel. Amén. ¿Cómo anda de tiempo, pa? Faltan 5 minutos. Ok. Aquí dice Apocalipsis 11, 1 y 2, dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Acaso el templo de Jerusalén va a ser reconstruido junto a la cúpula de la roca? No sabemos, posiblemente la invasión de Rusia, Irán, Etiopía, Sudán, Libia y las 15 repúblicas que están al sur de Rusia, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, se unan de acuerdo a Ezequiel 38, 4 y 5 para invadir Israel. Entonces, posiblemente esta invasión que está próxima, ahora más con la invasión de Ucrania, puede llevarse a cabo en nuestro tiempo. Entonces, es posible que cuando el anticristo firme el tratado, porque la tribulación comienza no con el rapto. El rapto puede venir mañana en la noche y puede pasar un año para que se manifieste el anticristo. Lo que inicia la tribulación es la firma del anticristo. Ese es cuando comienza la semana 70 de Daniel. Esto es muy importante. No con el rapto. El rapto puede venir 6 meses antes, 1 año antes, 2 años antes de que el anticristo aparezca. Entonces el anticristo firma el tratado con Israel, lo confirma, y el anticristo les garantiza y les permite a los judíos reconstruir su tercer templo. Entonces el tercer templo tiene que ser reconstruido hasta que el anticristo aparezca. Y esto es lo que es el pasaje que acabas de leer. Este pasaje ya está dentro de la tribulación. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Esto significa juicio. Una caña de medir significa mide para que veas el juicio de Dios. Y entonces le dice, para que el templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son el tiempo, ¿verdad?, de los 3 años y medio que el anticristo va a gobernar. Entonces el templo de Jerusalén, el tercer templo, se estará en manos de los judíos de la mitad de la semana 70 en adelante, cuando el anticristo comience a violarlo, entre al lugar santo, ofrezca tal vez un puerco, como lo ofreció Antíoco Epífanes a 150 años de Cristo, y el anticristo comienza a perseguir a los cristianos, y Jerusalén será completamente hollada. A eso se refiere estos 2 versículos que acabas de mencionar.
Dice, pastor, si la Biblia en el Salmo 90:10 dice que una generación va de los 70 a los más robustos 80, y en 1948 floreció la higuera, y dijo el Señor Jesús que pasaría esta generación, ¿acaso no pasó ya el tiempo de aquella generación? No, porque ahí lo dice en el Salmo 90:10, ¿verdad? Que una generación es aproximadamente de 80 años. Entonces, si en 1948 comenzó a reverdecer la higuera, que fue la resurrección nacional de Israel, Jesús dice que esa generación que está viendo la resurrección nacional de Israel no va a pasar. Y entonces podemos sumar de 1948, 80 años nos da 2028. Entonces, como no tenemos los años exactamente medidos, porque el calendario de los judíos es de 360 días, y en el siglo III el Papa Gregorio cambió el calendario lunar, que es de los judíos 360 días, lo cambió al calendario solar, que es el que tenemos de 365 días, minutos y segundos. Estos 5 días, minutos y segundos fue agregado en el siglo III. Entonces teníamos que hacer cálculos de los años bisiestos para saber exactamente en qué año nos encontramos. Lo único que sabemos, no podemos dar el día ni la hora, que es el tiempo precisamente en el que nos encontramos entre ahorita y más o menos el 2030, en estos últimos 8 o 7 años, que pueda tener lugar el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Sí, ya me escuchan. Están preguntando acerca del árbol de Abraham, de las consecuencias también para el creyente o la iglesia, en donde le dice Pablo que también puede ser desgajada. ¿A qué significa esta consecuencia, tío? ¿Pérdida de salvación, de estar negados o cegados en el entendimiento? ¿O a qué tipo de desgajo es? Bueno, no es el árbol de Abraham, es el olivo, que representa a Israel. Entonces, dice el capítulo 11, ¿verdad? Versículo 17, si algunas ramas fueron desgajadas, o sea, Israel fue desgajado del olivo silvestre, que era el árbol que Dios escogió para que pudiera ser testigo, como dijimos al principio, de las naciones. Y está hablándonos a nosotros, a los gentiles. Si las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, la iglesia es el olivo silvestre. El olivo natural es Israel. Nosotros fuimos injertados en las bendiciones de Israel, porque las bendiciones de Israel vienen de Abraham, Isaac y Jacob, y el pacto de abrámico, ¿verdad? Ahora nosotros somos los beneficiarios de ese testamento de Abraham. Entonces, de Abraham. Y dice el versículo 17, si nosotros siendo olivo silvestre ha sido injertado en lugar de ellas, o sea, de Israel, y ha sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, o sea, no nos ensoberbezcamos, no digamos, la iglesia ya ocupó el lugar de Israel, y ahora somos mayor que los judíos. Si te jactas, sabes que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz? Abraham, Isaac y Jacob. Israel está basado en los profetas, en los padres, en los patriarcas, igual que la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces dice la Biblia, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, Israel no creyó en el Mesías y Dios lo sacó, lo desgajó. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esto significa, ¿verdad?, que una persona que es cristiana va a permanecer en Cristo, pero los que salieron de nosotros no eran de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. 1 Juan capítulo 2. Entonces, los cristianos, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué caen muchos cristianos? Porque creyeron que estaban firmes. Creyeron que no necesitaban a Cristo, que no eran devocionales, que no estaban ya leyendo la Biblia,
Y esta falsa actitud de creer que porque voy el domingo nada más a la iglesia y leo la Biblia ahí de vez en cuando, tal vez ni siquiera eres cristiano. Entonces, ten mucho cuidado, porque si Dios no perdonó a Israel, a ti tampoco, que crees que eres cristiano, te va a perdonar. Muy bien, no, pues buenísimas preguntas y respuestas. Y aquí también hay otra, no sé, quizás sea la última. Sí, la última. Dice, los días de Oseas serían 2000 años, más los 33 de Jesucristo serían 2033, menos 5 años que tiene el calendario gregoriano, daría 2028. ¿Será casualidad? Perdón, otra vez, ¿quién dijo Oseas? En los días de Oseas serían 2000 años, más los 33 de Jesucristo serían 2033, menos 5 años que tiene el calendario gregoriano, daría 2028. ¿Sería casualidad? Sí, también, claro. Aquí el problema radica en lo siguiente, ¿verdad? Ya para terminar, desgraciadamente, los 33 años de la vida de Cristo están incluidos dentro de la época de la gracia de la iglesia. Sabemos que de Adán a Abraham hubo 2000 años, de Abraham a Cristo hubo 2000 años, ya tenemos 4000 años, nos quedan 2000 años de acuerdo al calendario profético de Dios desde el principio de la creación, que un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Entonces, la iglesia comienza en Pentecostés a la muerte de Jesucristo. Entonces estamos contando desde que nació Cristo hasta nuestros días 2000 años. Esto es imposible. Tenemos que quitar los 33 años estamos en el año 2022. Tenemos que quitar 2022, restarle 33 años. Nos dan 1989 para el año 2000. O sea, realmente faltarían 11 años más para la segunda venida de Jesucristo. Calculando así en los tiempos, vuelvo a repetir, sin una exactitud clara, matemática, ni cronológica. Muy, muy bien, gracias por este tema tan precioso de la teología del reemplazo y la explicación acerca de este tema que ha usurpado tantas iglesias y ha influenciado tantas iglesias y tantos predicadores, y nos ha quedado muy claro, de verdad, y pues aprovechamos para invitarlos a Israel, ¿verdad? No sé si quieras invitarlos en junio. Ahora del 7 al 17 de junio vamos a estar contigo y explicando todas estas profecías bíblicas. Será una buena oportunidad, que hay tanta gente ahorita reunida. Si los quisieras invitar a Israel, animarlos a ir a Israel. Claro, y ahí hay garantizado que van a aprender más, ¿verdad? Porque ahí no solamente ahorita estamos a través de una pantalla, ahí vamos a hablar. Mira aquí el valle del Megiddo, ¿verdad? El valle del Armagedón. Mira aquí en Galilea, nos vamos a subir a los barcos donde Jesús se subió. Mira nada más la vía dolorosa donde Cristo cargó la cruz. Junto a la tumba de Cristo vamos a tener otra conferencia. Entonces, esto es increíble poder estar en Israel, en un viaje donde vamos en camiones deteniéndonos con un buen servicio, buena comida, buenos hoteles, 5 estrellas, tener esta oportunidad maravillosa y irnos acostumbrando, porque vamos a vivir en la eternidad, ¿verdad? En Jerusalén. Así que pues vamos a comenzar a orar para que Dios pueda proveer a muchos de ustedes y no vayan a perder esta oportunidad única, que tal vez sea la última vez que podamos ir a Israel, dadas las circunstancias en las que el mundo se encuentra actualmente. Alan, muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga a todos. Les mandamos un saludo, mi esposa Marta y yo, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra nietecita chiquita que tenemos, a la Sofía de casi 2 años ya también. Estamos muy contentos con la nietecita y les mandamos un cariñoso saludo a todos, nuestras bendiciones, y cuando se acuerden ustedes también les pedimos que oren por nosotros. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Gracias a ti, Pa, gracias Caleb también, que te ayudó, y a Martita, a Salem, a todos por allá. Te amamos, te queremos, y es una bendición tan grande siempre que estás con nosotros. Dios te bendiga, Pa, Dios te bendiga grandemente.
Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá, en Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús, en el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres, y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios, así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023 y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá.
Thank you.